Buenas noches. Vamos a hablar sobre la devolución de impuestos. Coincidimos con Adolfo Rioja Vizcaíno cuando manifiesta lo siguiente. Esta situación se presenta cuando el contribuyente le paga al fisco lo que no la deuda o una cantidad mayor de la deudada. En esta hipótesis no puede hablarse de una extinción de contribuciones propiamente dicha, porque el sujeto pasivo lo que está haciendo en realidad es dar cumplimiento con obligaciones que legalmente no han existido a su cargo, o bien en exceso, de las que debió haber cumplido. Por consiguiente, no puede válidamente hablarse de la extinción de tributos que en realidad nos adeudan. Tan es así que en el artículo 22 del Código Fiscal en vigor contempla para esta hipótesis la figura de la devolución del pago de lo indebido, en cuyos términos el contribuyente que pague más de lo que adeude o que pague lo que no deba pueda solicitar de la autoridad hacendaria competente la devolución de las cantidades que correspondan, incluyendo intereses, previa comprobación de que efectivamente se trató de un pago improcedente. No debe dejarse en el tintero lo relativo al solve et repete y al concordaron. De ahí será una breve mención a dichas figuras jurídicas. Uriarte 2017. Uriarte 2017, Derecho Fiscal 1, Ciudad de México. IURE. El artículo 22 del Código Fiscal dice que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución que se trate, tratándose de los impuestos indirectos. La devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó siempre. Que no lo hayan acreditado, por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa o por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución, tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación. Procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiese acreditado. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplica sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de esta conformidad con lo dispuesto en las leyes que los establezcan. Cuando la contribución se calcule por ejercicios únicamente, se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos 16º párrafo de este artículo. Se tendrá por no presentar la solicitud de devolución en aquellos casos en los que el contribuyente o bien el domicilio manifestado por éste se encuentre como no localizados.
ante el Registro Federal de Contribuyentes. Cuando se tenga por no presentada la solicitud, la misma no se considerará como gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación de devolver. Cuando la solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos de la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que, mediante escrito y en un plazo de 10 días, aclare dichos datos, apercibiéndolo de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto, no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos solo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que se surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento. Cuando se solicite la devolución, esta deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el reglamento de este código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente en un plazo no mayor a 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución. Los datos, informes o documentos adicionales que considere necesario para que estén relacionadas con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de 20 días cumpla con lo solicitado. Apercibido de que no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales solo podrán efectuar un nuevo requerimiento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido. El primer requerimiento, cuando se refiere a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente. Al entender dicho requerimiento, para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de 10 días, contando a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos antes señalados, el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el primer requerimiento de los mismos y la fecha en que estos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, ya sea con motivo del primer o segundo requerimiento. No se considerará en el cómputo del plazo para la devolución antes mencionada. Para párrafo reformado, Diario Oficial de la Federación, 12 de noviembre del 2021. Y sería todo. Mi nombre es David Mendoza Lancha. Saludos.